mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos que alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Si ese aplauso era para mí, lo recibo, pero si era para el Señor, déselo con más ganas. Aleluya. Cristo vive. Bendito sea Dios. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. ¿Puede usted en esta tarde, si es un hijo de Dios, levantar sus manos y decir: Señor, gracias? Gracias, Padre, por este día. Gracias por lo que me has dado y por lo que me vas a dar. Gracias, Señor, por tu amor, aleluya, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú me has, aleluya, ayudado. En el nombre de Jesús, aleluya, sentimos la presencia de Dios en esta tarde. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Amén. Yo siento la presencia de Dios. Y le voy a decir algo, amado hermano. Siempre que uno se sube a este lugar a predicar, uno lo hace con temor y lo hace con temblor, porque va a hablar, a exponer la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Nunca antes, he sentido tanto temor como el día de hoy. Siento la presencia de Dios Santo. Siento que mis pies me flaquean. Estaba orando y yo no soy muy dado a estas cosas, pero estaba orando y cada vez que cerraba los ojos veía una multitud de personas adorando a Dios. Abría los ojos, los volvía a cerrar y nuevamente miraba una multitud de personas exaltando al Rey en este lugar. Sabe, amado hermano, Dios está llamando a su pueblo a que busque realmente su presencia. Dios está llamando a su pueblo. Dios está buscando hoy día verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren realmente en espíritu y en verdad. Y para hacerlo así, amado hermano, la iglesia tiene que volver a la senda antigua. Porque hoy, como les decía en la mañana, en muchas iglesias se está predicando un evangelio, aleluya, que no cambia a nadie. Donde hay multitudes, pero multitudes que no han cambiado, que no han entregado realmente su corazón a Dios. Aquí en este lugar usted le ha dado su corazón a Dios. Y Dios le llama a que vuelva a la senda antigua. En esta noche quiero invitarle a que usted abra su Biblia. En el libro de Primera de Samuel. Quiero antes darle la bienvenida a nuestro hermano Edwin Taylor, padre de nuestro hermano Ricardo Taylor. Amén. Para que oremos, denle el aplauso. Gloria a Dios. Para que estemos orando por nuestro hermano. Tiene 2 días, creo, no más de que aceptó a Cristo. Amén. Y aquí lo tenemos. Hay que orar por él. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Capítulo 15. Dice la palabra de Dios a partir del
del versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. Lo tienen, capítulo 3, perdón, en adelante. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y el 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no los quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Gloria al Cordero de Dios. En esta tarde, noche ya, yo quiero predicar bajo el tema desafiando la autoridad de Dios. Desafiando la autoridad de Dios. Dios, a través del profeta Samuel, llamó a Saúl, que era el rey de Israel, y le dio órdenes específicas, concisas y claras. Y le dijo Samuel a Saúl: oye palabra de Jehová. Así ha dicho en el verso 2, Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve, Saúl, y destruye a Amalec. Destruye sus mujeres, sus niños, sus jóvenes, su ganado. Destrúyelo todo. Aleluya. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl desafió a Dios. Desafió la autoridad de Dios, porque Saúl desobedeció a las palabras que Dios le había dado y no cumplió aquello que Dios le dijo que hiciera. Claro, llegó y destruyó todo, destruyó lo que no le parecía. Al rey lo tomó vivo, al ganado mejor y las ovejas mejores los tomó vivos. Dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a espada. Y dice el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, aleluya, y lo mejor de las ovejas y lo mejor del ganado santo, haciendo así o desobedeciendo así a la palabra que Dios le había dicho. ¿Cómo se llama el tema? Desafiando la autoridad de Dios. ¿Qué es desafiar? Desafiar es oponerse o enfrentarse a lo que dice u ordena una persona. Y eso fue lo que hizo Saúl. Dios le dijo: ve y destrúyelo todo. Pero Saúl dijo: no voy a destruir el ganado, no voy a destruir al rey, no lo voy a matar. Desobedeciendo así a la voluntad de Dios, desafiando a la autoridad de Dios en ese momento. Esto, amado hermano, trajo consecuencias tremendas a Saúl. Cuando Samuel llega Saúl y le dice a Samuel:
he cumplido la palabra de Jehová. ¿Usted cree que la había cumplido? Una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, si has cumplido la palabra, ¿por qué yo escucho el balido de las ovejas? ¿Por qué escucho animales? Y Saúl le dice, bueno, es que de Amalek los hemos traído. Es que el pueblo perdonó lo mejor y los trajo para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Sabe, amado hermano? Cuando nosotros desafiamos la autoridad de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, ponemos excusas. Y una de las excusas más comunes que nosotros ponemos es echarle la culpa a los demás. Tú has perdonado las ovejas, tú has desobedecido a la palabra de Dios. Samuel fue el pueblo. Y sabe, Samuel los han traído para ofrecerlos en sacrificio a Jehová. Qué tremendo, amado hermano. Porque se volvió mentiroso. Empezó a mentir. Se volvió egoísta. ¿Sabe? Cuando uno desafía la autoridad de Dios, cuando uno no obedece a Dios, le está diciendo, le está dando la espalda a Dios. Y le está diciendo, lo que yo voy a hacer es mejor que lo que tú me has dicho que hagas. Y sabe, amado hermano, eso es un pecado tremendo delante de Dios. Saúl desobedeció. Saúl mintió. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla al Señor. Pero Samuel, lo demás lo destruimos. ¿Qué le había dicho Dios? Destruye todo. Destruye todo. Mire, amado hermano, y cuando Dios da una orden, Dios, aleluya, quiere que usted y yo la cumplamos a cabalidad. No a medias. Saúl lo hizo a medias. Como consecuencia de esta desobediencia de Saúl, la palabra de Dios dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno, aleluya, desafía la autoridad de Dios, está desechando la palabra de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando usted y yo desafiamos a Dios, la autoridad de Dios, estamos desechando la palabra de Dios. Y eso le dijo Samuel a Saúl. Tú, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea qué tremendo. Amado hermano, y es que desobedecer a Dios trae consecuencias para aquel que así lo hace. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Y entonces cuando desobedecemos a Dios, cuando nosotros desafiamos la autoridad de Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. ¿Sabe una cosa? Le decía en la mañana a la iglesia, Dios nos ama, Dios nos cuida, pero Dios no nos mima. Dios no va a permitir pecado en su pueblo. Y desobedecer la palabra, desafiar la autoridad de Dios, es pecar, es darle la espalda a Dios, es fallarle a Dios, es desobedecer la palabra de Dios. Samuel le dijo a Saúl, el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a alguien mejor que tú. ¿Sabe, iglesia? Oiga eso, qué tremendo. Mira, Saúl, hoy Dios quitó el reino de ti y se lo ha dado a alguien, ¿cómo es? Mejor que tú. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, mire, amado hermano, Dios toma acciones toma acciones en contra de aquel que desobedece, y lo que le había dado a aquel se lo va a quitar y se lo va a dar a alguien mejor que aquel que desobedeció. Y yo no quiero que Dios me quite lo que a mí me ha dado. Yo no sé si usted quiere que Dios le quite lo que Dios le ha dado.
Aleluya. Pero yo no quiero, yo quiero estar firme. Qué triste desobedecer a Dios y que Dios le quite a uno lo que le ha dado. Consecuencias de desafiar la autoridad de Dios. Dios le quitó el reino. Dios le quitó lo que le había dado. Y dice la Biblia, y nunca después vino Samuel a ver a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Qué tremendo. Mire, amado hermano, es que cuando uno desobedece, mire, nosotros estamos muy cómodos. El pueblo de Dios está muy cómodo. Y porque quizás una y otra vez se comete pecado, no digo acá, digo en otras iglesias, se comete pecado y como no vemos la mano de Dios castigándonos en ese momento, muchas veces somos repetitivos en el pecar. Y tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Eso es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. Y Dios no quiere los mentirosos. Podemos encontrar en la palabra de Dios muchas personas que desafiaron la autoridad de Dios. Y una de esas personas la encontramos nosotros en el libro de Génesis. Y usted sabe de quién le voy a hablar. Encontramos a Adán. Encontramos a Eva. Dios llamó a Adán. Mire, amado hermano, qué tremendo. Porque la Biblia dice que Dios había hecho un Edén, un lugar hermoso, un lugar donde abundaban los árboles frutales, donde abundaba la comida, un lugar donde la presencia de Dios se paseaba juntamente con el hombre, ahí en aquel lugar, un lugar hecho por las manos de Dios. Pero qué tremendo es saber, amado hermano, Dios le da una orden también muy clara a Adán. ¿Y qué le dijo? Ustedes pueden comer de todos los árboles que hay acá, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no pueden comer. Y tenían de todo. Tenían de toda clase de frutas. ¿Sabe qué tremendo? Yo me imagino que Eva, porque el que le pasó la noticia a Eva fue Adán. Adán le dijo a Eva, mira mi amor, aquí tenemos todos los árboles, mira, hay bananitos, hay peras, hay manzanas, hay melocotones, de todo esto podemos comer, pero de este árbol que está acá, de la ciencia del bien y el mal, no podemos comer, porque el día que de él comamos, vamos a perecer. Y quizás por un tiempo Eva obedeció. Y yo a veces me imagino que Eva pasaba, iba a coger quizás un melocotón bien madurito y se quedaba viendo el árbol y la fruta. Y aquella fruta le causaba un deseo como de comerla. ¿Cuánto le ha pasado eso? Quizás va uno, aleluya, a un supermercado y ve aquellas naranjas que ponen americanas bien amarillas. Y quizás uno sin plata y dice qué rico comerse una naranja de esas. Recuerdo en una oportunidad estaba yo hospedado allá en un hotel en La Fortuna de San Carlos. Y una tarde al terminar de trabajar me fui con mi compañero, el técnico de Colombia que andaba conmigo. Nos fuimos a la piscina y estaba yo en la piscina cuando yo miré un árbol bajito y tenía un fruto muy hermoso. Se veía delicioso. Pero era un fruto que yo desconocía, no sabía qué era. Y me quedé mirando aquel fruto, era como un melocotón. Me quedé viendo el fruto y dije yo, qué rico se ve, qué ganas de darle un mordisco. Y me quedé mirándolo y dije yo, pero si lo muerdo, primero si lo tomo, no es de mi propiedad. Segundo, si lo muerdo, quizás es veneno, quizás me haga daño. Pero me quedé con eso mirando y decía, qué rico se ve ese fruto. Y no aguanté. Y lo agarré y le metí la uña así y lo probé. Yo me imagino que Eva también pasaba y miraba aquel fruto. Dios le había dicho de todos los frutos pueden comer, menos de este fruto.
y Eva lo sabía. Pero un día Eva desafió la autoridad de Dios. Un día se le presentó el enemigo y le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de los frutos del huerto. Y ella le dijo: no, Señor, nosotros podemos comer de los frutos que hay en el huerto, únicamente de este árbol nosotros no podemos comer, porque el día que comamos de él vamos a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? Mentira, mentira, Eva, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que usted coma de este fruto van a ser abiertos sus ojos y van a ser igual que Dios. Esa es la artimaña del diablo. ¿A cuántos el diablo le dice: no, esto no es pecado? Puedes hacerlo, no hay ningún problema. ¿Cuántos hoy día se excusan en decir: yo tengo un abogado? Aleluya, la Biblia me dice que si yo he pecado, abogado tengo para conmigo a Jesucristo el hombre. Y se excusan en eso para hacer el pecado, para cometer la acción pecaminosa delante de Dios, desafiando la autoridad de Dios. Y después vienen al altar: Señor, perdóname. Esto no funciona así, iglesia. La Biblia dice que Dios quiere una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos de apercibirnos, porque hay mucha iglesia que no es iglesia. Hay muchos que están pero no son. Y usted que está debe de ser. ¿Me doy a entender? Amado hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos donde nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios, volver a la senda antigua y no desafiar la autoridad de Dios. Porque el que, les repito, el que desafía la autoridad de Dios tiene que atenerse a las consecuencias que esto le va a traer. Adán y Eva pecó. Eva tomó del fruto y no conforme con eso, corrió donde Adán. Mira, Adán. Y Adán comió también del fruto. Qué tremendo. Le trajo consecuencias graves el haber desafiado la autoridad de Dios a Adán y Eva. Claro que sí, no solo a ellos, a toda la humanidad. Oiga, amado hermano, ¿sabía eso? A toda la humanidad, porque como ellos pecaron, el pecado entonces entró al mundo. Y ahí es donde dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Le trajo consecuencias? Claro que sí. A la mujer, eso está en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, si quieren leerlo, aunque creo que lo saben de memoria. ¿Qué consecuencias? Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Dicen que un dolor de parto es tremendo. ¿Qué dicen las mujeres? Duele mucho. Por ahí vi o escuché un ensayo que estaban haciendo, yo no sé si mi esposa lo vio en televisión, donde tomaban hombres y les producían unos dolores similares a los dolores de parto, y muchos no lo soportaron. Tener un lugar donde no faltaba nada, habían frutos, había de todo. Había animales salvajes, pero en ese momento no eran salvajes, podían jugar con ellos. Y por haber desafiado la autoridad de Dios, tuvieron que ser echados de ese lugar. ¿Cuántas personas hoy día desprecian el abrigo de Dios y desafían la autoridad de Dios? También por ese pecado de Adán y Eva, no solo la mujer sufrió las consecuencias. Y lo tremendo de esto es que yo le decía, cuando uno desafía la autoridad de Dios, amado hermano, lo tremendo es esto: el Hijo de Dios tiene, aleluya, tiene que tener, cuando uno peca, tiene que reconocer su error. Pero qué tremendo que Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. Pero ¿por qué lo llamó? ¿Dónde estás? Porque Dios quería que Adán confesara su pecado. Adán, ¿dónde estás? Y cuando él le dijo: aquí estoy, es que
estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol. Señor, es que la mujer que me diste. ¿Cuántos de nosotros aceptamos nuestra responsabilidad? En una ocasión, yo hice algo indebido en el trabajo y me llamaron a gerencia. Y me dice el gerente, Eladio, pasa esto y esto y esto. Y dígame si usted sabe quién lo hizo. Y yo sabía que era yo. Porque al que lo hizo tiene que afrontar las consecuencias. Y le dije yo, no, le dije, no, don Harry, no le eché la culpa a nadie, fui yo. Y me dice, ¿en serio, Eladio? Sí, fui yo, no le vas a echar la culpa a nadie, fui yo, cometí el error. Le ruego me disculpes. Me dice, mire, Eladio, si usted, por eso es bueno dar testimonio. Si usted me hubiera dicho que lo hizo otro, yo le hubiera creído. Váyase tranquilo, no se preocupe. Pero uno tiene que enfrentar las consecuencias. Qué bonito es ser el hombre bien hombre, con sus pantalones bien puestos y bien amarrados, y decir, yo lo hice, yo fui el culpable. Pero qué triste es decir, no, es que la mujer que tengo por esposa, es que fulano, es que sutano, que es lo más común en el ser humano. La mujer que me diste, ella me engañó y yo comí, qué mentiras. Porque también nosotros podemos decir no. Y la iglesia debe decir no al pecado, aunque venga del ser más querido, del ser más próximo a su lado. Debe decir no, porque esto es pecado. Y eso trajo también consecuencias para el hombre. Porque en Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto escuchaste la voz, oiga, la voz de tu mujer. Vea qué tremendo, porque él no le dijo, por cuanto usted también comió. ¿Se da cuenta? Sino que porque usted escuchó la voz de su mujer. No le estoy diciendo con esto a los maridos que no le hagan caso a su mujer. No me malinterpreten. Estamos hablando de cuando hay algún acto pecaminoso, algo de pecado. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y también comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, que le dijo, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor, oiga lo que dice, con dolor comerás de ella. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Todo eso por un deseo de comer de aquel árbol. Por Adán y Eva. Amén. Ahora el trabajo sí que se hace difícil. ¿A cuánto les gusta trabajar? Dice por ahí que el trabajo no es nada agradable y que por eso pagan por hacerlo. ¿Culpa de quién? De Adán y Eva. Tremendo, ¿verdad? Tuvo que enfrentar las consecuencias. Y es que desafiar la autoridad de Dios, amado hermano, trae consecuencias funestas para la vida, aquel que lo hace. ¿De quién más podríamos hablar en esta noche que desafió la autoridad de Dios? David. David desafió la autoridad de Dios. David, usted encuentra en 2 Samuel capítulo 11, que dice la Biblia que era día donde los reyes tenían que salir a la guerra. Y David se quedó durmiendo. ¿Qué hizo David? Se quedó. ¿Cuánta iglesia hoy día está durmiendo? ¿Cuánta iglesia hoy día en vez de estar en la guerra está durmiendo? Dicen por ahí, está durmiendo el sueño de los justos. David tenía que ir a pelear, pero se quedó durmiendo. En la tarde se levanta. Me imagino que se estiró. Me imagino que fue al balcón.
me imagino no, dice la Biblia que fue al balcón, comenzó a mirar la ciudad. Él era el rey. Comenzó a mirar la ciudad y de pronto algo le llamó la atención. Padre, en las manos de tu obra, en la obra de tus manos me gozo. Miró a aquella mujer. ¿Entendió? Miró a aquella mujer y dijo: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Y la llamó. Adulteró. Y cuando se dio cuenta que aquella mujer había quedado preñada, mandó a matar a su marido. Un hombre que decía la Biblia que era conforme al corazón de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que David reconoció su error. Que David reconoció que había pecado. Y fue delante de Dios, ayunó, oró, clamó. Léalo en el Salmo 51. Se esforzó: Señor, perdóname, no quites por favor tu espíritu de mí. Señor, levántame. Léalo. Él confesó su pecado y Dios le perdonó. Pero aún así tuvo que enfrentar las consecuencias. Él mandó matar al marido. Y en las consecuencias, dice la palabra de Dios, que aquella mujer había tenido un hijo. Pero aquel hijo, consecuencia de ese pecado, falleció. Qué tremendo. Y no solo eso. Vea lo que Dios le dijo a David. Aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En 2 de Samuel capítulo 12 verso 10. Por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente. Por cuanto me menospreciaste. Desafiar la autoridad de Dios es menospreciar a Dios. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y el 12:11 dice: así dijo el Señor, he aquí, yo despertaré sobre ti mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a su prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. ¡Qué castigo! Porque tú, le dijo Dios, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Consecuencias por desafiar la autoridad de Dios. Dice el 14: mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Tremendo. Y nosotros en la palabra de Dios podemos buscar más hombres que han desafiado la autoridad de Dios. Uno de ellos, Balán. ¿Recuerdan a Balán? Desafió la autoridad de Dios. Reyes de Israel desafiaron la autoridad de Dios y tuvieron que sufrir las consecuencias. Hay muchos hombres que han desafiado la autoridad de Dios. Y debemos entender algo, iglesia. Lo que la Biblia nos enseña. Dios no da por inocente al que desafíe su autoridad. Se lo repito, Dios no da por inocente al que desafía su autoridad. Y le digo una vez más, Dios nos cuida, Dios nos ama, pero Dios no nos mima. El que pecare delante de Dios tiene que enfrentar las consecuencias, porque el pecado trae consecuencias y el desafiar la autoridad de Dios trae consecuencias. Cierto que podemos ir delante de Dios por la gracia de nuestro Señor y pedir perdón, pero sabe una cosa, cuando uno pide perdón, se cuida de no volver a pecar.
de no volver a fallarle a Dios. Cuando uno pide perdón, uno se cuida. Y por eso es que en nosotros debe haber el temor a Dios. Porque cuando hay temor de Dios, nosotros nos vamos a guardar para Dios. Si no hay temor de Dios, vamos a hacer lo que se nos venga en gana. Pero cuando hay temor de Dios, decíamos en la mañana, cuando se está enamorado de Dios, la hermana Lidia decía, cuando se está enamorado de Dios, queremos hacer las cosas que le agraden a Dios. Cuando nosotros estamos enamorados, hacemos las cosas que le gusta a nuestra pareja. ¿Cuántos están enamorados de Dios? Y entendamos eso, Dios nos ama y nos cuida, pero no nos va a mimar. Dios no te va a mimar, iglesia. Si usted y yo pecamos, Dios no nos va a mimar. Ay, venga, mi chiquito, fallaste. No te preocupes. Tenemos que enfrentar las consecuencias. Y el pecado trae consecuencias funestas. Por eso Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabía eso? Muchas veces usamos la palabra de Dios cuando dice Dios es amor. Bueno, es que Dios es amor, pero no tomamos lo que sigue, pero también es fuego consumidor. ¿Lo cree? Dios es amor, iglesia, pero es fuego consumidor. Y esto no se nos debe olvidar. Me decía en una ocasión el gerente de la empresa, que ya partió, ya se fue, y no digo con el Señor. Él me decía, Eladio, Dios es tan bueno que a nadie envía al infierno. ¿Qué cree usted? Yo le dije, don Francisco, tiene usted razón, porque a Dios a nadie envía al infierno. La persona va al infierno por sus propios medios. Porque quiere, porque Dios le está mostrando y Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay que seguir ese camino. Y si la gente no lo sigue, ella sola va para el infierno. Dios a nadie envía al infierno. La persona va solita, porque Dios le da la oportunidad. Envió a su Hijo Jesucristo. Murió en una cruz, derramó su sangre. Y dice la Biblia, y a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Dios nos abrió, ya Dios abrió el camino. Es de seguir simplemente ese camino. ¿Es fácil? No, no es fácil. Que hay lucha, hay lucha. ¿Vamos a encontrar espinas en el camino? Sí, las vamos a encontrar. Dios no dijo que esto era fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Dios de gloria, que dejó en nosotros su Espíritu Santo, porque la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Si no, sépalo. Usted es templo del Espíritu Santo. Dígale al hermano que está a su lado, somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, Dios nos anhela, dice la palabra de Dios, celosamente. Dios nos cuida. Dios nos mostró el camino. Le decía en la mañana a los hermanos, el hecho de estar en una iglesia no quiere decir que tengamos el cielo asegurado. ¿Usted cree eso? El hecho de que una persona esté en una iglesia no quiere decir que sea un hijo de Dios. Y estudiábamos y veíamos a través de la Biblia que el mismo diablo ocupa hasta los altares. Que el mismo diablo puede estar tocando una guitarra, una batería, una organeta. Porque la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a la iglesia de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Qué lindo es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es saber que usted y yo estamos luchando, estamos esforzándonos para seguir la senda que Dios nos ha trazado. Y sin el Espíritu Santo no podríamos hacerlo. Qué lindo es saber que Dios, aleluya, puso su Espíritu en nosotros, porque Él nos va a cuidar, nos va a ayudar. Pero no debemos de atenernos a eso y a decir, como Dios me cuida, voy a pecar. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá.
Usted ha sido llamado, le repito una vez más en esta noche, usted ha sido llamado a heredar el reino de Dios. El propósito de Dios con usted y conmigo es que un día estemos caminando por las calles de oro y por el mar de cristal. La Biblia dice: Dios ha preparado lugar para nosotros. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él le preparó lugar a Adán y Eva, pero ellos lo despreciaron. Dios ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. No lo despreciemos. Tenemos que luchar y esforzarnos para poder entrar al reino de los cielos. Porque sabe, el entrar al reino de los cielos, decía en la mañana, no depende de Dios, depende de usted. Y depende de mí. Aquellos desafiaron la autoridad de Dios y tuvieron que enfrentar las consecuencias. La Biblia dice, horrenda cosa, le repito, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Dice Hebreos 10:29, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se quedará sin castigo aquel que desafíe la autoridad de Dios? Creo que no. Dios, amado hermano, dice la Biblia en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Usted cree que Dios se queda quedito? No, Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y en la versión que lo tomé dice, enmiéndate. ¿Cuántas cosas en nuestra vida tendremos que enmendar? ¿Cuántas cosas nosotros estaremos haciendo quizás que, aleluya, desafían la autoridad de Dios? ¿Cuánto pecado quizás a veces guardamos en nuestros corazones, por lo cual muchas veces no sentimos la presencia de Dios? Hay que limpiarse de todo eso. Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama, ¿qué dice? Castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios es un Dios de amor. Amado hermano, y nosotros debemos de esforzarnos. Usted que está acá en esta noche, yo que estoy aquí predicando, debemos de luchar, debemos de esforzarnos. Porque este camino es un camino donde la Biblia me dice a mí que el valiente es el que lo arrebata. Es un camino donde tenemos una lucha constante en cada momento, cada segundo del día, contra Satanás y sus secuaces. Es un camino que, aunque es un camino difícil, la Biblia me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aunque sea un camino difícil, sabemos que nosotros contamos con la protección de Dios. Si es que estamos caminando rectamente y guardando sus mandamientos, Dios camina con nosotros. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras: procura con diligencia presentarte delante de Dios, como dijo, como obrero aprobado. Pregunta, ¿cuántos son aprobados en esta noche? No hay ningún amén. ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Siga así, iglesia. Siga esforzándose, siga luchando. ¿Sabe una cosa? El enemigo va a querer y va a hacer todo lo que esté a su alcance porque usted y yo dejemos de luchar en esta senda. Pero en esta noche podemos decir: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y podemos decir entonces: yo reprendo a Satanás y todo lo que venga contra mí. Yo me paro en la brecha, ¿puede decirlo eso? Yo me paro en la brecha, tomo la senda antigua, voy hacia adelante, voy confiado, porque hay un Dios poderoso que camina conmigo, que va conmigo, aleluya. Y yo le pido a Dios que me sostenga para no fallarle.
Le pido a Dios que me dé la fuerza para continuar. Le pido a Dios que me ayude para no pecar. Estamos expuestos al pecado. Y el enemigo constantemente toca a la puerta de nuestro corazón para que nosotros caigamos en sus maquinaciones. Por eso usted y yo debemos de apercibirnos cómo lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, aleluya, es lo que Dios nos dejó, la palabra escrita, para que nosotros a través de ella conozcamos de más de nuestro Señor Jesucristo y podamos ser fortalecidos en su palabra. Y cuando viene el enemigo a atacarnos, podamos decir como dijo Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Nada podrá separarme, porque estoy fundamentado en la roca firme que es Cristo Jesús. Nadie me va a botar. Pero también, mire esto, dice la Biblia: si alguno piensa estar firme, cuide que no caiga. Debemos de agarrarnos de Dios, iglesia. Yo le doy gracias a Dios por usted que está luchando, pero luchemos más. Esforcémonos más. ¿Sabe una cosa? Dios se goza con una iglesia que se esfuerza. Dios se goza con una iglesia que le dice no al pecado, que no está acariciando el pecado. Jóvenes, no hay que acariciar el pecado. Adultos, no hay que acariciar el pecado. Y nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Qué lindo es, y termino con esto, qué lindo es estar un día en la presencia de Dios y poder oír la voz del Padre cuando nos llame, cuando el libro de la vida sea abierto y el Señor busque el nombre de cada uno de nosotros. Y lee ahí Walter Montero Méndez: entra al gozo de tu Señor. Raquel Salas: entra al gozo de tu Señor. Eladio Sánchez, Olga Carballo, Ricardo Taylor, Edwin Taylor. Y cada uno de nosotros, llamados por el nombre de Jehová, cuando Él abra el libro de la vida, y que nosotros estemos inscritos en ese libro para poder entrar al reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y termino con esto. Dice la Biblia, y el capítulo 20, verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es ese lago de fuego? El infierno. Así, crudo y sencillo, es el infierno. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado, ni siquiera puesto, lanzado al lago de fuego. Le pregunto, iglesia, ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Está usted seguro, totalmente seguro, convencido realmente de que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿De que usted realmente está viviendo conforme lo manda la palabra de Dios? ¿O en algún aspecto de nuestro ser estamos desafiando la autoridad de Dios? Analícese por un momento. Mire hacia adentro de su ser. Analice su vida. ¿En algún área estamos desafiando la autoridad de Dios? ¿Por qué no se pone de pie un momento? Okay.
Qué bendición en este día de que este mensaje haya llegado a tu corazón. Es para nosotros, la Iglesia Comunidad Cristiana en Dios Confiamos, compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy que oíste este mensaje, queremos que en este día pongas tu corazón a pensar y también tu mente delante del Señor, y que podamos decir estas palabras para que puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Solamente una oración sencilla la que puede traerte al corazón y llegar a los pies del Señor a través de ella. Dile al Señor: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te recibo ahora mismo en mi corazón. Inscríbeme en el libro de la vida, y desde este día la mano de Dios sea sobre mí. Te doy muchas gracias, Señor, por haberte aceptado como mi Señor y Salvador personal. Solo una oración como esta te puede llevar al cielo. Así es que en este momento está apareciendo la dirección de nuestra iglesia. Si estás acá en Costa Rica, quiero invitarte para que estés con nosotros en nuestra iglesia. Y si no estás congregándote en ningún lugar, queremos decirte que te estamos invitando. Si no, lo importante fue que hubiéramos hecho esta oración contigo y compartir contigo en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tu